Bienvenidos a Perspectivas Clave. Este es un programa semanal que reúne, tanto en la audiencia cuanto en el panel, a un selecto grupo de amigos convocados por un factor común, el afán de compartir información valiosa para ampliar el horizonte de nuestro entendimiento. Desde lo más profundo de nuestra solidaridad humana, esta unión será lo que nos permitirá construir los sueños del futuro, y somos una sociedad que tiene que trabajar en pos de esos sueños. Veo entre los asistentes a este panel a una enorme representación empresarial, diversa en cuanto a ámbito de acción económica, también diversa en cuanto a ciudad de origen, y estoy segura que también bastante diversa en cuanto a necesidad de información. Ofrezco hacer mi mayor esfuerzo para exprimir la mente de nuestros invitados, literalmente exprimirla, para que al terminar este espacio todos salgamos cargados de los insumos y los argumentos que necesitamos para tomar decisiones acertadas. Recuerden, la duración de este panel será de aproximadamente 1 hora, tal vez un poquito más, y al final dejaremos algunos minutos para atender preguntas de los asistentes. Deben enviar esas preguntas a través del icono de preguntas o Q&A que aparece en la parte baja de sus pantallas. Por favor, especifiquen a cuál de los panelistas dirigen la pregunta, porque de esa forma nos ayudan a direccionarla con mayor facilidad al final del panel. Quiero empezar haciendo una reflexión. Este es el 4º episodio de Perspectivas Claves, y digo episodio por llamarlo de alguna manera, porque cada semana topamos un tema distinto. Sin embargo, hemos tenido un hilo conductor que es pues la situación que estamos viviendo en este momento gracias a esta pandemia que azota no solamente Ecuador, sino al mundo entero. Y hemos visto situaciones tan cambiantes en este ámbito que cada semana es diametralmente opuesta a la anterior. Transitamos por un complicado laberinto donde hay esquivas curvas, hay recovecos, hay esquinas que parecerían no tener salida y se nos está dificultando encontrar esa luz al final del túnel. Hace 8 días tuve otro panel de lujo y hablé con mis invitados sobre una economía en hibernación. Hoy pienso que ese término ya no tiene cabida. Ya ahora aparentemente parecería que estamos en una economía en retro, que si no la salvamos ya, pronto este sistema hará como el cangrejo y cavará un hueco para ir perpendicularmente hacia abajo. Y es peligroso, pero también podemos ir hacia arriba si avanzamos con entendimiento, si avanzamos con decisión, si dejamos atrás este famoso semáforo en rojo y el compás de espera en el que estamos inmersos por no saber si curvar hacia la derecha o hacia la izquierda. Si es que dejamos de resignarnos a lo que hay y avanzamos con energía y con optimismo, que aunque un poquito puede ser infundado, tiene algo de mágico en nuestras emociones. Por lo menos nos ayuda a mirar las cosas desde una perspectiva distinta, cargada de energía en lugar de succionarnos de energía, que es lo que hace el pesimismo. Si no lo hacemos, no viviremos para contar la experiencia. Es el momento en el que todos tenemos que juntar esfuerzos, juntar inteligencias, juntar conocimiento para poder salir adelante. Debemos ser solidarios entre todos y compartir no solamente el pan y el dinero, sino también el conocimiento, las causas, los argumentos y lo que nos fortalece para salir adelante. La ley de ayuda humanitaria y el proyecto de ley de reordenamiento de finanzas públicas, salgan como salgan, si es que salen, habrá que cumplirlas. Punto. No hay opción. Hasta no tener el ejecútese, penden sobre nosotros como una espada de Damocles. Podría ser que volvamos a foja cero y que nada suceda, quién sabe. Muchos esfuerzos hemos realizado y pronto sabremos cuánto de esos esfuerzos ha rendido un fruto. Pero tal como quede trazada la cancha, nos tocará jugar. No hay más. Han transcurrido 2 meses de encierro, durante los cuales hemos actuado un poco a ciegas, pero lo bueno, lo positivo es que nadie se ha dormido. Todos, de una manera u otra, hemos actuado. Para bien o para mal, hemos actuado. Algo hemos hecho, hemos sido creativos, innovadores. Le hemos buscado el ángulo hasta encontrar la arista a través de la cual podemos generar algo de productividad en nuestras vidas. Y han sido precisamente nuestras empresas, nuestros empleos, nuestros colaboradores, nuestras familias, es decir, nuestro futuro, ese futuro que anhelamos, la motivación que tenemos para estar activos, así sea sobre un escenario de arena movediza que presenta índices preocupantes. Antes de revisar esos índices con ustedes, quiero agradecer el apoyo de nuestros auspiciantes: Uribe Schwarzkopf, Kubiek, Pacacuna Gardens, Semaica, RFS Constructora, Hormigones del Valle, Pinturas Sherwin-Williams y Creamedios. Gracias al apoyo de estas empresas orgullosamente ecuatorianas, podemos llegar semanalmente a ustedes.
Hablé hace un instante de un escenario de arenas movedizas que presenta índices preocupantes. Y los quiero mencionar a pesar de que creo que estamos en este punto donde las cifras y los porcentajes dejan de ser necesarios para mostrar una realidad. Ese crítico punto y esa crítica situación, cuando la situación ya la estamos sintiendo en carne propia y no hay nada más real que eso. Independientemente del precio del petróleo arriba abajo, si uno se está muriendo de hambre, pues se está muriendo de hambre y esa es la realidad. Pero de todas formas, vamos a revisar unas cifras. Según la Cámara de Industrias de Pichincha, las ventas globales reflejaron en marzo una caída del 19,3% en comparación con el mismo mes del año pasado. En algunos editoriales y algunos artículos escritos por entendidos en la materia, he leído que esta es la mayor caída desde la recesión del año 2015. Las exportaciones que venían, recordarán ustedes, varios meses en positivo, están ahora en menos 1,2%. Las ventas grabadas con IVA decrecieron en un 31,8%, casi 2.000 millones de dólares. La variación anual del sector comercial es de menos 21,7% y el sector construcción tiene una caída anual del 40%. Si así cerró marzo, me asusta la llegada del boletín de la Cámara con las cifras de abril. En fin, para analizar este escenario, quiero dar la bienvenida a tres figuras de reconocido prestigio que me acompañan esta tarde y de quienes me aprecio en mantener una amistad muy sincera, muy honesta y muy larga en el tiempo. Los respeto muchísimo porque los conozco y por eso los he traído esta tarde a compartir micrófonos conmigo y escenario con ustedes. Es un privilegio tenerlos aquí. Alberto Dajic, ex vicepresidente de Ecuador y director de posgrado de la UES, gran amigo de esta casa. Vinicio Troncoso, gerente general del BIES de Ecuador, también una persona a la que he tenido el gusto de entrevistar en repetidas ocasiones, siempre obteniendo de él respuestas técnicas, lógicas, fundamentadas y optimistas. Y completa este cartel el doctor Patricio Peña, otro gran amigo nuestro, abogado especialista en Derecho Financiero y socio del estudio jurídico Novoa, Peña y Torres. A nombre de la audiencia, queridos amigos y de quienes hacemos clave, quiero agradecerles por estar aquí con nosotros. Dando paso ya a la parte del diálogo y de la conversación en esta tarde, quiero empezar con Alberto. Ahora que parecería que estamos controlando en algún sentido la emergencia sanitaria, Alberto, empieza una emergencia brutal, una falta de oxígeno y un ahogo muy fuerte para la situación económica y social del país. ¿Cuál es su lectura de la situación? ¿Cree que la ley de ayuda humanitaria y la de reordenamiento fiscal plantean alguna solución, una vía de salida para el país? Buenas tardes, Caridad. Muchas gracias por esta invitación con un panel tan bueno y efectivamente casa a mí. La situación del Ecuador es particularmente compleja. Es un país que debido a lo que heredó de la más desastrosa administración económica y tiranía política que tengamos memoria en muchas décadas en el Ecuador. El Ecuador del año 2017 era, para efectos de un shock externo, para efectos de un problema como el del coronavirus, un paciente, si fuese la comparación en términos del coronavirus, la economía estaba para recibir un coronavirus con 100 años de edad, diabetes, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca y además hipertensión. Todo aquello que no se debía hacer, se liquidó las reservas del Banco Central, se las esfumaron. Los fondos de liquidez, Vinicio está acá, el BIES, el IES están repletos de papeles del Estado que no rinden liquidez. Por lo tanto, todo aquello que era negativo para un shock externo se hizo y el shock externo viene. Pero la segunda limitación, además de que la caja fiscal no tiene recursos y no es fácil obtenerlos, porque no hay una ilimitada capacidad de crédito a estos momentos en el mercado internacional, es que la otra herramienta es la política monetaria y no la tenemos. No hay cómo hacer una expansión de crédito como la ha hecho el Perú, Colombia, como lo han hecho los países del primer mundo. Es decir, estamos limitados en un fuerte impulso fiscal y estamos limitados
en política monetaria. De ahí que lo esencial que debemos entender estos momentos es que no tenemos otra alternativa el día de hoy que procurar la mayor cantidad de recursos externos. Si la ley de ordenamiento financiero tiene aspectos positivos que sirven para mejorar las finanzas públicas. La ley de ayuda humanitaria contiene un capítulo fundamental que es el permitir libres acuerdos entre empresarios, empresas, acreedores, el Estado, para mantener y hacer que sobrevivan las empresas, porque ellas generan empleo, producción y por lo tanto un bien nacional inconmensurable, el empleo y la producción. Y esa parte es esencial rescatarla. Caridad, el Ecuador para salir adelante necesita el entendimiento de todos los ecuatorianos que somos más pobres, pero el primero que lo tiene que entender es el Estado. No es posible que como resultado de esta crisis el Estado disminuya 10% y el resto de la sociedad 30%. ¿Cuál es la causa fundamental por la que el Ecuador está tan desbaratado y no pudo tomar este shock? ¿Por qué su economía ya estaba muy mal? Porque el Estado, el sector público, duplicó su tamaño en el gobierno de la FARC, Familia Revolución Ciudadana. No puede, por lo tanto, esta crisis terminar en que el Estado, sí, se reduce, pero mucho menos que el sector privado. Y por lo tanto, el Estado termina siendo todavía más grande, siendo el causante del problema. De ahí que mi posición frente a los impuestos fue definitivamente no, ninguno. El Estado es quien se tiene que reducir. Porque si hoy no muestra alma, hoy no muestra capacidad de reducirse, mi pregunta es, ¿cuándo lo va a mostrar? Lo leí en su editorial, simple aritmética se llamaba, ¿no? Me parece simple que aritmética, Caridad. Simple aritmética. Viéndolo desde ese punto de vista, Alberto, ¿cuántos días, semanas o meses nos durará el oxígeno que aún tenemos? Porque la empresa privada está utilizando sus ahorros para pagar sus contingentes. El gobierno obviamente no tiene plata. ¿Cómo nos ve? ¿Es de ese enfermo terminal que tiene posibilidad de una quimioterapia acelerada? ¿O? Los créditos que están viniendo de afuera sería no pecado mortal, sacrílego usarlos para pagar burocracia. Cuando esos créditos tienen que ir, entre otras cosas, pues obviamente a la asistencia sanitaria y humanitaria de que la gente coma, pero también a reactivar y sostener a las empresas. Por lo tanto, por ahí tenemos que comenzar. Muchas gracias. Patricio. Vamos con Vinicio. Vinicio, en esta situación donde los índices de desempleo están creciendo, es evidente que la fuente de fondeo de recursos del BIES, que son los pagos de los aportes mensuales de los empleados y de los patronos, también se debe haber visto mermada. ¿En cuánto se ha reducido ese fondeo mensual que recibe el BIES en relación al crecimiento de los índices de desempleo? Nos interesa mucho saber eso para un poco poder tener una proyección de qué va a suceder con los presupuestos de colocación. Bueno, muchas gracias, Caridad, por la invitación y a todos los que nos están pudiendo escuchar el día de hoy en la tarde, también a mis compañeros panelistas. Yo quisiera expresarle primero que nosotros hemos tomado un reto en agosto del año pasado por invitación del expresidente del directorio de la Seguridad Social. Aceptamos un grupo de profesionales, somos 36 profesionales hoy por hoy, titularizados en el BIES, muchos de nosotros, o prácticamente todos nosotros con experiencia en el sector privado y en el sector público. Y hemos tomado con esa particularidad el reto de hacer un diagnóstico correspondiente de ya 9 años de operación del Banco del Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social, y con ese diagnóstico correspondiente plantear una estrategia y un plan para que en 17 meses ejecutemos y volvamos este banco pues en función de para lo que fue creado, que fue una banca de inversión, a beneficio del sistema de ahorro previsional de los ecuatorianos y que tiene que estar directamente a beneficio de sus afiliados, que son los propietarios.
Entonces, situándonos en eso, obviamente venimos y llegamos a esta crisis global, a la crisis del COVID-19. Y en esta crisis global, el sistema de seguridad social tiene ciertas particularidades porque siente presión por el tema del manejo de la red hospitalaria. También siente presión por el tema económico desde el punto de vista de la liquidez. Y otro punto muy importante que Alberto lo introdujo desde el punto de vista de la solvencia, ¿sí? Y también, obviamente, las decisiones que se tomen aquí pues podrán tener un impacto a nivel social. Entonces, lo que hemos privilegiado, y es importante tu pregunta, Caridad, para introducir la discusión dentro del panel, es en este trance de la crisis, en este momento donde tenemos básicamente una economía suspendida o ya totalmente letargada, hemos privilegiado el manejo de la liquidez de los fondos que administra el Banco del Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social, que hoy por hoy solo totalizan 480 millones de dólares, y no voy a ser muy detalloso ni me voy a prolongar en cifras, pero sí hay cifras que son importantes, porque si bien es cierto, suena cierta cantidad, hay que tomar en cuenta que las necesidades de egreso mensual que tiene la Seguridad Social suman 430 millones de dólares, que son para pagos de las pensiones jubilares a más de 500,000 jubilados del país, y obviamente para la operación de la red hospitalaria de la Seguridad Social, que hoy por hoy está bajo una presión extraordinaria por el problema sanitario. Entonces, como podemos ver, tenemos unas reservas cortísimas o una liquidez cortísima. Tenemos ingresos aproximadamente normales de 380 millones de dólares, que ahí va dirigida tu pregunta, 180 por el lado de los aportes patronales en promedio y 200 millones de dólares por el lado de la recaudación de los créditos. Entonces, básicamente tenemos un sistema que se está sosteniendo con sus propios ingresos, por decirlo así ordinariamente, sus egresos que hoy por hoy lo requiere más que nunca y que tienen sus prioridades desde el punto de vista de la solidaridad, como hemos mencionado, la acreditación de las pensiones jubilares y el costo de la salud. Entonces, al no existir el aporte del 40% por parte del gobierno nacional, o ya por obvias razones, siempre ha sido de alguna forma esporádico, pero hoy en la crisis pues no podríamos pretender que existe esa liquidez para que le inyecten al sistema, pues básicamente tenemos un sistema que está tratando de trabajar al límite para sostener esos egresos, esa liquidez que necesitamos al mes, con los ingresos que tenemos en el mes. Entonces, la pregunta que tú acabas de hacer va al punto. Muchas solicitudes hemos recibido por el lado de que por qué no diferimos los aportes patronales o por qué no suspendemos el pago de las cuotas de los créditos. El problema es que si lo hacemos unilateralmente, estaríamos difiriendo 3 o 4 meses, ¿sí? Ingresos que necesitamos ordinariamente para cumplir con los egresos ordinarios. Porque ya lo mencionó el vicepresidente, los activos que tenemos dentro de la Seguridad Social son activos de difícil realización, y más aún ahora en esta época de crisis. A posterior me voy a referir un poco qué es lo que tenemos que hacer, porque ahí creo que está parte de la solución, una parte de la solución con esos activos, qué es lo que tendríamos que hacer prudentemente y ordenadamente para llegar a tener liquidez a través de estos activos. Pero hoy por hoy la problemática es, durante la crisis, es asegurar esa liquidez, mantenerla sigilosamente dentro del sistema de seguridad social y asegurar que al menos esos compromisos básicos que tenemos sean cumplidos, que es la salud y los jubilados. Se habla de que se han perdido más de 66,000 plazas de trabajo, me parece que es el número que vi esta mañana, en estas últimas 5 o 6 semanas. ¿Se ve ya eso reflejado en la disminución de aportes patronales y de aportes de los empleados a la seguridad social? Es correcto, Caridad. Los últimos dos meses han existido desincorporaciones de afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por 153,000 afiliados. Entonces, lo que estamos viendo es una proyección que va directamente alineada a lo que ya el Banco Mundial mencionó, de cuál podría llegar a ser el impacto a nivel de desempleo o de desafiliación del sistema. Entonces, por ende, tenemos que ser aún mucho más rigurosos en cómo mantenemos la liquidez y después cómo invitamos a esa posterior reafiliación o sostenimiento del empleo. Siendo que el BIES, que es el banco de los afiliados, el banco que no tiene que salir como la banca privada a buscar fondos y a vender sus productos para que la gente le confíe su dinero, porque
pues literalmente está estructurado de tal manera que si abre un grifo, cada primera semana del mes empiezan a caer estos aportes y se llena la cuenta. Pero viendo que ahí también hay falta de liquidez, Patricio, quisiera comentar con usted si ante esta situación en la que vemos que por la pérdida de empleo se va secando esa fuente de fondeo del BIES, tal vez una alternativa para devolverle liquidez a esta institución podría ser titularizar la cartera hipotecaria del BIES y que idealmente, pues obviamente se vende en el exterior para obtener recursos frescos para traer dólares al país. ¿Es posible eso? ¿Hay algún impedimento legal o está abierta esa vía? ¿Está sin audio? Gracias. Mil gracias por la amable invitación a participar de este panel con amigos y panelistas de tan alta gama. Alberto, un hombre extraordinario a quien conozco tantos años y he admirado, creo que desde que tengo uso de razón, inicio personal extraordinaria, competente. Y gracias a toda la audiencia que nos escucha. Sí, definitivamente, pero antes de encarar ese aspecto, yo quisiera contextualizar un asunto que me parece sumamente importante. Escuchaba los últimos días y he leído bastante al respecto, que la pandemia en el mundo no va a variar hasta que alrededor del 80% de la población mundial esté inmune. Y la única manera de inmunizarse o es enfermándose y saliendo de la enfermedad o vacunándose. Si tuviéramos las vacunas, pues ahí estaría la solución, y todo hace notar también de lo que se ha escuchado y leído que una vacuna no estará a disposición de la humanidad en el corto plazo. Se hablan de varios meses para que esto pueda ocurrir. Entonces, ese es el contexto en el que tenemos que mirar lo que está ocurriendo. Esta no es una pandemia que va a superarse o a ser superada en las próximas 2, 3, 4, 5, 6 semanas. Esta es una pandemia que va a tomar un tiempo importante en que la humanidad la logre superar. Alberto dijo una cosa que es absolutamente válida. Los recursos de este momento tienen que venir del exterior. Tienen que venir del exterior. Y otro asunto que también mencionó con mucha pertinencia es que el bien social que en este momento tenemos que precautelar y proteger se llama empleo. Pero claro, ¿cómo precautelar y proteger el empleo si las empresas nos estamos quedando absolutamente secas? No es que nos vamos a quedar, ya estamos en muchos casos muy secos. Había un estudio que mencionaba que el tiempo promedio de que las empresas pueden mantenerse en este momento era de 37 días. Bueno, 37 días ya transcurrieron en demasía. Por otro lado, el número de actividades económicas que ha podido mantenerse a flote es bastante reducido. Yo me atrevería, y tengo que hacer un cálculo, a mencionar que no más del 20%, y quizás estoy exagerando, de las actividades económicas han podido mantenerse activas. Me refiero a ciertas actividades relacionadas con algunas exportaciones, me refiero a todos los servicios de entrega, a la cadena alimentaria, en fin, no más del 20%. Consecuentemente, esos recursos que vengan del exterior necesariamente tendrán que ser canalizados en buena medida hacia el sector productivo, precisamente para preservar empleo, a través de préstamos, a través de inversiones utilizando el sistema bursátil, en obligaciones que emitan compañías. En fin, los mecanismos están allí, están a disposición. ¿Y cómo traer esos recursos del exterior? Efectivamente, la posibilidad de realizar una titularización de la cartera hipotecaria del BIES es una alternativa absolutamente válida, para la cual no se requeriría ninguna reforma de tipo legal, ni mucho menos. Leía en la página web del BIES que entre los años 2010 y 2020 se han colocado aproximadamente algo más de $8,000 millones en préstamos hipotecarios.
Normalmente los préstamos hipotecarios que otorgaba el IES y que ahora los otorga el BIES son de plazos largos. Consecuentemente, debo suponer que el 99.9% de esa cartera todavía se mantiene vigente. Obviamente ya habrá ido amortizándose durante estos años, pero se mantiene vigente. Consecuentemente, si pensamos en la posibilidad de titularizar esa cartera hipotecaria, puede ser un arbitrio sumamente interesante. Sin embargo, no podemos perder de vista algunos elementos. La situación de riesgo país de este momento es bastante complicada. El financiamiento para el Ecuador es escaso. Los organismos multilaterales y particularmente el Fondo Monetario Internacional, que dicho sea de paso es el único organismo que en su balance realmente tiene recursos, a diferencia del, no digo que el Banco Mundial, el BID, CAF no los tengan, pero quien realmente tiene recursos a disposición en este momento es el Fondo Monetario Internacional. Entonces, cualquier empeño que haga el país por traer recursos del exterior, por ejemplo, titularizando la cartera hipotecaria del BIES, tendría que hacérsela de una manera tal que se aísle al máximo posible la percepción del riesgo país que existe en la comunidad financiera internacional. Y hay maneras para eso, hay mecanismos para ello. Y claro, lo que yo sugiero en este punto es que los recursos de una titularización de esa naturaleza, el BIES los invierta apalancando al aparato productivo, permitiendo que el aparato productivo se apalanque quizás en las mismas condiciones, en condiciones que pudieran resultar espejo a las condiciones en virtud de las cuales se hubiesen colocado esos instrumentos provenientes de la titularización en los mercados internacionales. Y doy un ejemplo. Si la titularización se la colocó a 15 años plazo, los préstamos locales tendrían que hacerse a 15 años plazo y a tasas de interés más o menos equivalente, precautelando evidentemente siempre los márgenes de intermediación que va a necesitar el sistema financiero o los márgenes de comisión que va a necesitar el sector bursátil. Pero es factible, es perfectamente factible hacerlo. Ahí pueden haber recursos en cantidades muy significativas. Interesante, si estamos hablando de 8.000 millones en el lapso de un poco menos de una década, ¿no? Mencioné yo las cifras negativas hace un momento, pero también hay una buena noticia dentro de las cifras, y es que el sector bancario privado está solvente, está estable, y eso es importante porque el sector bancario es el motor que mueve la economía, que mueve la empresa privada en el país. En algo han decrecido los depósitos, un 0,3% entre marzo y abril, pero anualmente todavía hay un incremento del 5%, que aunque es leve, es tranquilizador y por lo menos desmiente los rumores que hemos escuchado esta semana sobre la fuga masiva de depósitos. La mala noticia es que a pesar de que hay crecimiento, es tan leve que no será suficiente para activar la economía del país vía concesión de nuevos créditos. Por otro lado, el gobierno no tiene un centavo ni siquiera para pagar gasto corriente y los recursos que llegan del exterior, si bien son importantes y se han obtenido rápida y diligentemente, también son insuficientes. Esto nos coloca ante la necesidad de ser creativos e innovadores para encontrar otros mecanismos de financiamiento con los que podamos apoyar esta reactivación de la economía. Alberto, póngase creativo. ¿De dónde sacamos plata para salir de esta? A ver, Caridad, el mundo va a enfrentar una recesión. El mundo, países con una capacidad hoy, el día de hoy, el chairman del Federal Reserve dijo que los 3 trillones a lo mejor no son suficientes en los Estados Unidos. Es decir, que a lo mejor van a tener que inyectar más. Entonces, no vamos a creer que aquí no viene un crujir de dientes. Por eso, sí, vamos a ver lo de los recursos. Pero lo fundamental de que el Ecuador se tenga que deflactar. El Ecuador, al no tener moneda propia, no puede usar el tipo de cambio. ¿Es teórico hablar de deflactar la economía? No. ¿Por qué no es teórico? Porque Portugal lo hizo, porque Irlanda lo hizo, porque España lo hizo. Le bajaron a la burocracia los salarios y la economía bajó sus salarios, porque no queda más. Como dije, todos vamos a ser más pobres. Si eso hacemos,
si damos un claro mensaje al mundo que tenemos el entendimiento de que estamos haciendo lo que dada una dolarización hay que hacer, entonces si se renegocia, se reperfila la deuda. Miren el fracaso argentino. Argentina está al borde de un default. El Ecuador está organizadamente discutiendo con sus acreedores y asumamos que llega a un acuerdo. Bueno, el mercado queda bien. El año 2015 a Pato le consta, porque estuvo en la UDLA cuando di mi primera conferencia cuando regresé al Ecuador, y propuse el año 2015 que las hipotecas de la seguridad social se debían titularizar, que se pueden titularizar los flujos de la Metrovía de Guayaquil y colocarlos en la Bolsa de Nueva York. Se pueden titularizar las exportaciones y colocarlas en la Bolsa de Nueva York. Muchas cosas se pueden hacer cuando un país se abre, cuando un país elimina el 5% de salida de capitales, simplifica la oprobiosa legislación que ha asfixiado al mercado de valores ecuatoriano. El mercado de valores ecuatoriano transa un 10 a 11% del PIB. ¿Saben ustedes cuánto transa en Chile? 330% del PIB al año. En Nueva York, en 40 minutos, en la bolsa, en el New York Stock Exchange, se transa lo mismo que en un año en el Ecuador. Y nos hemos cerrado a ese mercado teniendo dólar como moneda. Es decir, siendo un país sin riesgo cambiario, hemos insultado al mundo. Les hemos dicho imperio, capitalistas, y nos hemos ido a endeudar a la China con garantía de petróleo para que con esa plata nos hagan unas centrales hidroeléctricas sobredimensionadas y con sobreprecio. La lógica esa no la entiendo. Dinero en el mundo hay en abundancia. El mundo vive un periodo en que hay una cantidad de ahorro acumulado como nunca antes en la historia. Por eso las tasas de interés son tan bajas para países serios como Colombia, el Perú, Panamá, que se endeudan Panamá al 2%, porque no han denunciado deuda como lo hizo el Correato, no han dejado de pagar deuda cuando la podían pagar, como hizo el Correato, y el mercado nos ha cobrado. Entonces, si nosotros logramos, caridad, estimados panelistas y amigos, reperfilar, que es el término técnico, la deuda, evitar el default, tenemos figuras creativas. Podemos, así como se logró que con un aval del BID se pueda emitir títulos al 7 y algo por ciento cuando la plata estaba al 11 para traer dinero para vivienda, que vence el año 35 a largo plazo, se puede incorporar a los organismos multilaterales para que entren en cooperación con las bolsas de valores del Ecuador, con fideicomisos que se pueden armar, para acceder a ese océano de recursos que hay en el mundo, que no viene al Ecuador porque le hemos cerrado las puertas, los hemos maldecido, los hemos desestimulado a venir al Ecuador. Esto es lo que tenemos que recuperar para traer dinero, pero será una cosa de todas maneras dura. Lo más importante ahora es, teniendo esa visión de que hay que hacerlo, sobrevivir con las empresas. Y solo vamos a sobrevivir si los escasos recursos que están viniendo del exterior no se usan para pagar burocracia. Y si el Estado se reduce más que el sector privado, porque esa es su obligación moral en estos momentos. Tenemos las condiciones, estamos en una posición relativamente positiva para salir al mundo, para abrirnos. Hemos visto de las últimas respuestas, tanto de Patricio como de Alberto, que hay las vías. Ni siquiera se necesitaría hacer una reforma legal, por ejemplo, para titularizar cartera hipotecaria del BIES, y que en el mundo hay dinero y que está un poco esperando a que la propuesta llegue correctamente hecha para poder canalizarse hacia los fines que nosotros necesitamos. Lo cual me lleva a pensar es que estamos empeñados en morirnos de sed junto a la fuente, Vinicio, y eso me trae a recordar los cientos de inmuebles que el IES o el BIES, que me parece que son todavía propiedad del IES,
los cientos de inmuebles que el IES tiene a lo largo y ancho del país, que son inmuebles que en muchos casos son la joya de la corona. Inmuebles que no solo no están generando ningún ingreso, sino que por el contrario, están generando gasto de mantenimiento al IES desde hace muchos años y por alguna razón no se los ha podido monetizar, no se los ha podido sacar a la venta, no se han podido establecer alianzas público-privadas, incluso hace unos, me parece, 7 u 8 años, hubo una especie de subasta para generar fideicomisos y que la empresa privada pueda entrar en sociedad con el BIES para construir proyectos. De hecho, la empresa privada invirtió muchísimo dinero en esos proyectos en los que fueron adjudicados. Sin embargo, por algún problema legal, todo quedó paralizado, pero el BIES tiene ahí otra enorme fuente de recursos. ¿Qué se puede hacer para sacar eso al mercado? Sí, Caridad. Entonces vamos a pasar del diagnóstico de la problemática que estamos inmersos todos los ecuatorianos a las posibilidades, a la oportunidad. Nosotros hemos estado estudiando permanentemente qué es lo que se puede hacer luego de todo este tiempo. Estamos hablando de 9 años de operación, 10 años de fundación del BIES. Y efectivamente sabemos que podemos hacer operaciones de liquidez vinculadas a los activos que tiene la Seguridad Social. Uno, la cartera hipotecaria, la cartera quirografaria, incluso cartera que se encuentra en mora ya se ha titularizado en otros países. Pero para entender bien el proceso de la titularización no la podemos hacer a la velocidad que nosotros estimaríamos. Claro. El BIES no posee un catálogo definitivo de cuentas. Ya hemos dialogado con la super de bancos y nos han facilitado finalmente completar ese catálogo completo de cuentas contables luego de 10 años de su fundación. Con ese catálogo de cuentas tenemos que hacer una dinámica contable para que esa dinámica contable la podamos introducir ¿dónde? En un sistema bancario. En un sistema bancario que tiene que manejar el ahorro que le quedan a los ecuatorianos, que hoy por hoy debieron haber estado en una cifra parecida a los 48.000 millones, pero luego de los últimos 14 años está un poco arriba de los 20.000 millones. Entonces no nos podemos equivocar con estos activos que tenemos. Luego de eso tenemos que desarrollar instrumentos propios y procesos de custodia, hacer una regularización documental. Existen documentos que todavía están faltando a esa cartera para con los debidos controles llegar a emitir esa titularización. En la titularización, por ejemplo, sí se requieren ciertos cambios regulatorios, eventualmente normativos, porque le doy un ejemplo a Patricio. Es cierto que podríamos titularizar con propósito de comercializar esos títulos en los mercados locales, pero dado como está la condición del banco hoy por hoy, no podría comercializarlos afuera, porque hay una prohibición directa a que las inversiones de la Seguridad Social sean comercializadas a inversionistas internacionales, lo cual es totalmente contraproducente. Y lo otro que tenemos muy importante, sí podemos y estamos ya haciendo una planeación para llegar en un periodo récord a hacer porciones de titularización o operaciones con garantías propias de los bonos del Estado. Tenemos multilaterales que están dispuestos a invertir siempre y cuando tengamos detrás los proyectos, las pequeñas empresas que mantengan el empleo, las que promuevan el empleo. Hay los recursos. Entonces, pero para eso sí se necesita la voluntad, y la voluntad del propio gobierno, la voluntad de la asamblea, la voluntad de los inversionistas, la voluntad de los actores de la seguridad social, porque si no, no vamos a traer recursos frescos para que esos recursos frescos, tal como se lo han hecho décadas atrás, de la seguridad social, los tome el Estado para seguir invirtiendo, no invirtiendo, sino seguirlos poniendo en gasto corriente. Entonces estaríamos participando en la liquidación de la seguridad social, no en la sostenibilidad del sistema. Perdóneme una mini interrupción, Vinicio. ¿Mencionó que necesitaríamos la aprobación, la participación de la Asamblea? Sí, eventualmente, dependiendo de la voluntad que tengamos. Por ejemplo, el banco hoy por hoy no podría, es un banco de inversión y estamos técnicamente de acuerdo en ese principio, no podría extender créditos directamente de capital de trabajo a las empresas o a los patronos. En el caso que se quisiera eso, que hubiera un acuerdo para que llegue a hacerlo, eso tiene que ir con vía reforma normativa. No podemos extender más inversiones a la banca privada, sino solamente hasta 120 días. Eso requiere una reforma regulatoria para que nos permitan y que a su vez la banca privada sea la que inyecte esos recursos al sector privado.
Y más importante, que esos recursos que son ya limitados, que son escasos, vayan dirigidos al aparato productivo para la generación y mantención de empleo, porque si no, no estaríamos promoviendo la sostenibilidad, como decía, sino la liquidación. En cuanto a los activos fijos, muy importante empezar desde el inventario. Son activos que tiene la Seguridad Social desde su fundación, ya casi desde hace 50 años, y su inventario, su estatus de litigios, cómo están siendo mantenidos, administrados, qué deuda tiene, qué proyectos podemos incentivar a través de ellos. Y existe la voluntad. El tema es ya poder ponernos de acuerdo todos los actores, los promotores, los constructores, el propio directorio, para entregar la confianza y definir los fondos y ponernos a invertir en esa dirección. Gracias, Vinicio. Yo esta pregunta que le acabo de hacer sobre los activos improductivos que tiene el BIES, la llevo haciendo desde el primer gerente que tuvo el BIES cuando abrió sus puertas, y realmente voy a seguir insistiendo porque yo pienso, como usted dice, se necesita apoyo y se necesita buenas voluntades, y a veces también se necesita un poco de presión, así que con la mejor buena voluntad, porque hay cosas que simplemente hay que sacar adelante y tienen que funcionar. Patricio, Alberto mencionó hace un momento algo muy interesante, que es titularización de flujos futuros, y la necesidad imperante al momento, dicha en términos coloquiales, es plata. Por donde se lo mire, la necesidad es plata. Y existen estas estrategias como titularización de activos, titularización de flujos futuros, que también son interesantes fuentes de recursos para arrancar proyectos, no solo productivos, sino también inmobiliarios. Mucha de mi audiencia es inmobiliaria, por eso hago énfasis en ese sector también. Usted es el experto en esto, cuéntenos cómo funcionan estos dos mecanismos. Quiero referirme brevemente a un par de comentarios de Vinicio, que en estricto sentido tiene razón, pero hay alternativas, hay vías. Por ejemplo, cierto es que no sería prudente que el BIES otorgue directamente créditos al sector privado, pero sí sería pertinente que lo haga, por ejemplo, a través de la Corporación Financiera Nacional, con quien sí puede transar. Y la Corporación Financiera Nacional, en este caso, actuaría como una suerte de banco de segundo piso, con esos recursos provenientes de un programa de titularización, para colocarlos a través del sistema financiero y a través del sistema bursátil en beneficio del financiamiento tan indispensable y necesario que tienen en este momento las empresas. Y no es que el BIES estaría asignando recursos para invertirlos en el exterior. Más bien lo que estaría haciendo es utilizando activos, los flujos futuros que le genera la cartera hipotecaria, están del lado del activo, utilizando activos para financiar la traída de recursos hacia el Ecuador, que tanta falta le hace. Los mecanismos de titularización son expeditos. Cierto es que tienen sus rigurosidades, cierto es que hay que cumplir una serie de ritualidades, si cabe la expresión, pero es cuestión de hacerlo. Y mientras más tiempo tome ordenar un programa de titularización, más pronto hay que iniciarlo. Mientras más largo pueda resultar un proceso de esta naturaleza, el tiempo es ya. El tiempo de arrancar es ya. Más bien percibo que el país se ha demorado mucho tiempo en este empeño. Alberto lo dijo, en el año 2015, él ya propuso al país la alternativa de titularizar la cartera hipotecaria del BIES. Y claro, yo no sé cuántos de los inmuebles que posee actualmente el sistema de la seguridad social, tampoco conozco a ciencia cierta si todos son propiedad del BIES, o hay algunos que aún son propiedad del IES. Yo no conozco cuántos de esos inmuebles generan rentas, cuántos de esos inmuebles están arrendados, alquilados, generando rentas. Pues esas rentas también constituyen flujos futuros que también son susceptibles de poder ser titularizados. Y en efecto, programas o alternativas que vayan de la mano con la iniciativa privada pudieran ser muy eficientes. Pero ahora bien, las cifras que mencionó Vinicio respecto de la pérdida de empleo alarman. También leía esta mañana yo que en Estados Unidos ya el 20% de la población que estaba desempleada ahora no lo está desempleada. Estiman en 30 millones de personas en los Estados Unidos las personas que han sido desempleadas. Y la reacción del gobierno de los Estados Unidos fue enviar cheques a cada una de esas personas.
entregar dinero, recursos, regalar recursos a esas personas a efectos de estimular de alguna manera la demanda, que la demanda no se caiga, que no se caiga del todo, que la demanda se reanime. Y definitivamente eso es lo que va a tener que ocurrir aquí y en todas partes. Si es que no utilizamos los arbitrios que deban ser utilizados para alimentar de recursos que tanta falta le hace a la actividad privada, y si no utilizamos esos recursos para alimentar a la gente que se está muriendo de hambre, definitivamente las cosas se van a poner de muy mal sabor y de muy mal color. La urgencia en este momento es arbitrar todo lo que haya que arbitrar para que recursos que vienen del exterior puedan ser canalizados adecuadamente con los controles necesarios hacia la empresa privada. Y yo aquí añado una alternativa. Tanto esos préstamos que se harían a la empresa privada, en el ejemplo que daba, a través de la Corporación Financiera Nacional actuando como banco de segundo piso, o esas inversiones que pudiera hacer la Corporación Financiera Nacional, y aquí también el propio BIES, en instrumentos de valor, en obligaciones que emitan empresas privadas, deberían estar acompañadas de unas pólizas de seguro. En el Ecuador existen compañías de seguro que están perfectamente habilitadas para otorgar pólizas que garanticen justamente el cumplimiento de esas operaciones de crédito. Y, por supuesto, las primas de esas pólizas tendrían que ser satisfechas por los sujetos de crédito o por los emisores de valores. Pero eso le introduce le añade pues un ingrediente de seguridad en beneficio, en este caso, del BIES y de la Corporación Financiera Nacional, que animaría al sistema financiero nacional a otorgar esos créditos en beneficio de la empresa privada, porque al final del día estarían cubiertos con una póliza de seguro. Y si es que esto se multiplica por muchos casos, estoy seguro de que habrán más compañías de seguros que se interesen en calificar sus pólizas o en calificarse para trabajar en este ramo. Es decir, podemos ir armonizando muchos elementos, muchas cosas que están allí a disposición a efectos de que un programa de esta naturaleza tenga el efecto que queremos y cuente con las seguridades que un programa de estos pues requeriría. Es cuestión de que echemos a andar el mecanismo, de que le perdamos ese miedo a lo que no es tradicional, a lo que no es ir a pedir un crédito normal al banco, sino que pues tengamos la agresividad, en algún sentido, la positiva agresividad de explorar nuevos caminos y nuevas vías. Quiero hacer una pausa en este momento para agradecer a los otros protagonistas de esta entrega de Perspectiva Clave. Ellos son nuestros auspiciantes. Uribe y Schwarzkopf, confianza tangible y concreta con los clientes, reflejada en más de 220 proyectos entregados. Jubiec, apoya la construcción porque es el símbolo de la recuperación. Pacacuna Gardens, un tesoro que esconde un maravilloso estilo de vida en medio del paraíso. Semaica, empresa que construye obras que perduran con el tiempo. RFS Constructora, la mejor inversión, los mejores proyectos con 50 años de experiencia. Hormigones del Valle, 30 años de experiencia a su servicio, que nuevamente nos envía ese valioso mensaje de que a la construcción la reactivamos juntos. Pinturas Sherwin-Williams y Creamedios, visiblemente rentable. Gracias a estas empresas es que podemos llegar semanalmente a ustedes y a esta maravillosa audiencia de más de 800 personas con las que contamos en este momento atendiendo a sus intervenciones. Alberto, vuelvo con usted. Otra fuente de recursos que se menciona puede ser, como ustedes verán, yo estoy aquí desesperada buscando dinero donde puede ser para ver cómo reactivamos este aparato productivo y quiero literalmente exprimir todas sus ideas, toda su creatividad para ver cuál es el camino a seguir. Y se menciona también que otra fuente de recursos podría ser la repatriación de capitales. Se pretendió viabilizar esto a través de la Asamblea en octubre pasado, pero el revuelo social que ocasionó el tema de la eliminación del subsidio a los combustibles botó toda intención a la basura. Se menciona que hay cientos, miles de millones de dólares afuera. No tengo idea cuál sea la cifra, no he encontrado dos cifras mencionadas por diferentes entidades que se asemejen, así que no me animo a aventurarme a dar una cifra. Pero creo que son muchos millones de dólares de dinero no declarado que hay en paraísos fiscales y en no paraísos fiscales, solo que no fueron declarados en la declaración patrimonial, que sí valdría la pena traerlos. ¿Qué condiciones piensa usted que serían las adecuadas para lograr
a traer esos dineros de vuelta al país, para convencer a la gente de que, más allá de la tasa de interés, ¿no? Porque si tiene el dinero en los Estados Unidos o en cualquier país europeo, está ganando probablemente el 0,5% de rendimiento. Si los trae acá, tiene la posibilidad de ganar tal vez un 7, 8%. Entonces, más allá de esa tasa, ¿qué es lo que hace falta para que nosotros podamos convencer a esa gente de que en Ecuador necesitamos ese dinero? Estás sin audio, Alberto. Si el dinero viene de un banco de primer orden, no preguntar por qué estuvo aquí, por qué estuvo allá, cómo salió, quién lo llevó. No, viene de un banco de primer orden, de un banco serio. El banco ha hecho el due diligence de la legitimidad de los fondos y no preguntar por qué. Porque hoy alguien puede traer y poner en una póliza y a más de un año plazo se lleva el dinero, haciendo un back-to-back, ¿verdad? Haciendo un back-to-back. Pero los empresarios van a necesitar poner capital y es el momento de no hacer preguntas. Es el momento de no hacer preguntas, es decir, que el dinero venga. Y esa es la clave. Y si es que no es de un banco de primera línea, si es que el origen de ese dinero puede tener una tela de duda. No, o sea, usted no puede permitir que venga de un banco chino y no se sepa el origen. Si viene del Morgan, si viene del HSBC, si viene del Sabadell, si viene de Banco Nacional de París. Son bancos que uno sabe que han hecho su due diligence. ¿Tiene usted una cifra estimada de qué es lo que se calcula que puede haber sumando todos estos fondos afuera? Toda cifra que se diga es especulación. Nadie ha hecho un inventario y nadie, si usted hace una encuesta, dirá la verdad. Es verdad. En relación a los paraísos fiscales, hay bancos de primer orden en los paraísos fiscales. Por supuesto. Que tiene su dinero en bancos en paraísos fiscales y que es, valga la redundancia, dinero legítimo. Es absurdo ponerle una limitación a un dinero que esté en paraíso fiscal o castigarlo. El dinero fue legítimamente ganado. Usted puede ganarse $1 millón en el Ecuador, irse a las Bahamas, que es un paraíso fiscal, y gastárselo en lo que le dé la gana, y no es delito. Pero si tiene la plata ahí, sí es delito. O sea, esto es absurdo. Usted puede ir a Panamá y comprar lo que le dé la gana. Farrearse el dinero, beber champán, no es delito, pero si la deja en un banco, sí. Esto es absurdo. Comparando las bajas tasas de interés que se está pagando en los países del primer mundo versus lo que se podría ganar en Ecuador con ese mismo dinero en un depósito a plazo o en una inversión a plazo, ¿qué es lo que motiva a la gente a llevarse el dinero afuera? Que puede un loco como Correa regresar. Quedó clarísimo. Y estando a un año de elecciones, pues siempre es un riesgo que está latente, ¿no? ¿Quién va a ser la próxima persona en habitar Carondelet? Vinicio, bueno, primero que nada quiero felicitarle porque yo sé que para el BIES este es el año de la transformación. Ha tenido que llegar usted a ese cargo para realmente mirar la historia, mirar hacia atrás y transparentar las cuentas y tratar de poner en orden la casa, que es el primer paso que uno debe seguir cuando quiere caminar de ahí hacia adelante. Tomar decisiones que parten de políticas públicas, pero que deben fundamentarse en análisis técnicos, no debe ser tarea fácil. Yo me imagino que eso debe ser cuesta arriba, eso lo entendemos. Pero la importancia del BIES va más allá de los préstamos quirografarios y los préstamos hipotecarios que se conceden a los afiliados. Como usted mencionó al principio, el BIES debe volver a ser un banco de inversión. Y aquí Alberto se va a reír porque le vamos a echar otro puyazo a Correa, pero fue ese nefasto gobierno anterior el que le quitó al banco su capacidad de invertir en el sector productivo, incluso a nivel normativo, y le dejó la única alternativa de comprar papeles del Estado. ¿Hay esperanza de retomar esa dinámica una vez que la liquidez del BIES, una vez que se ha cubierto el gasto corriente, hay excedentes en términos de flujo como para destinarlos a inversión productiva? Ahí tiene que estar expresada la voluntad, Caridad, de dónde queremos llevar el sistema de seguridad social. Yo decía que en cierto momento, ante una crisis tan grave, tan extraordinaria como es esta y planetaria como es esta del COVID,
que tiene estas implicaciones económicas tan profundas, había dos formas de ver una posible solución. O es que directamente ya el Estado tome a cuentas todos los activos, y eso implique también de la seguridad social, y eso implique también las obligaciones, pague directamente el Estado la red de salud y pague directamente el Estado los jubilados. Es una forma de ver y atender una crisis. Lo que pasa es que particularmente nosotros no tenemos, los que estamos a cargo en este momento del banco, esa forma de ver. Nosotros vemos un sistema autónomo, independiente, un sistema distinto porque fomenta básicamente el ahorro, que son los únicos sistemas del país que fomentan ese ahorro con esa perspectiva y por obligación legal, entonces, y constitucional, ¿ya? Entonces, pero esa voluntad que está expresada tenemos que plasmarla. Lo que pasa es que la voluntad constitucional a lo largo de los años ha venido siendo reemplazada por la obligación normativa. Entonces, no, el banco puede o no puede hacer dicha cosa. El banco tiene que invertir solamente en papeles del Estado. El banco, entonces, se ha ido direccionando eso a través de la normativa con los saldos que hoy por hoy tenemos. Entonces, básicamente tenemos una altísima concentración en papeles del Estado, en préstamos, y de ahí la participación que tenemos a nivel de bolsa de valores en los privados es, por decirlo menos, pobrísima. Está bajo los $500 millones. Entonces, por eso yo expreso, y es mi impotencia, que si tenemos los excedentes de liquidez, estaba viendo algunas preguntas de los buenos amigos constructores, promotores y desarrolladores, que son una actividad fundamental para el crecimiento de la economía ecuatoriana. Nosotros estamos preocupados porque estamos tratando de ver cómo gatillamos demanda para ellos, de los afiliados, y cómo gatillamos y cómo mejoramos la oferta. Pero ya estamos viendo que la demanda va a ser muy afectada fruto de la propia crisis y el nivel de desempleo que puede dejar. Pues tenemos que volver a la oferta, sí, haciendo cosas más inteligentes, utilizando mejor los activos del propio banco para entregar proyectos, devolver el entusiasmo y que se vuelva a generar esa demanda. Pero también fundamentalmente tenemos que ahora dedicarnos a inyectar empleos y empleos plenos a la economía del país. Entonces, por eso tiene que volver esa discusión, porque efectivamente hay muchos candados regulatorios, no necesariamente normativos, pero sí regulatorios emitidos por las juntas de regulación financiera de esos entonces, que le obligan al banco, le dejan de manos atadas, entonces que no puede pasar un porcentaje de invertir en una empresa o en un proyecto, que tiene que estar haciéndolo solo en cierto tipo de productos, que no puede profundizar su relación a través de la bolsa de valores, cuando debería ser todo lo contrario, porque el banco debería ser súper activo en ese ámbito, porque ahí vamos a estar devolviendo a través de financiamiento a largo plazo las posibilidades para que un empresario pequeño tenga empleo pleno. Entonces, podemos llegar. Nosotros estamos viendo, existen los capitales del exterior, existe la intención de bancos de primera línea o de fondos de inversión de primera línea que quisieran llegar a colocar dinero en aquellos proyectos que fundamentalmente sostengan el empleo en el país o desarrollen nuevo empleo en el país. Pero necesitamos habilitarlo al banco para que pueda, no solamente desde su parte interna, racionalmente, de una forma controlada, de una forma ordenada y sistemática, hacer esas operaciones, sino también de su parte regulatoria y normativa para que pueda inyectar esos recursos. Si no, nos quedamos en un espacio de las buenas intenciones. Y lo que tienen que estar claro la gente que viene participando con nosotros es que nosotros, como somos la 13ª administración de este banco, nosotros ya emprendimos, ya iniciamos el proceso de titularización de la cartera del banco. Por eso ya les podemos dar resumen preciso de cuáles son las necesidades. Pero a su vez también sabemos que técnicamente la implementación de un nuevo sistema bancario se hace una sola vez en la vida en una institución y tenemos que ser absolutamente profesionales para hacerlo. No es un experimento, no es un disquete que puse en la computadora y ya tengo el sistema bancario. No. Es un cambio completo que implica funciones, perfiles y una transformación total. Entonces estamos en ese empeño y aparentemente podríamos estarlo logrando en tiempos que consideramos que son récords para lograr conjuntamente con todos enfocarnos a inyectar esos recursos que no son ilimitados, pero que serían una buena inyección al aparato productivo.
pero que de algo servirían. Vinicio, ¿qué hacer con esos papeles del Banco Central que son los únicos que durante una década se les permitió invertir? ¿Sirven para algo más que no sea hacer fogata? Sí, la Seguridad Social en sus fondos tiene 57 tipos de distintos instrumentos emitidos por el gobierno central. Muchos de ellos no son transables o no son homologables para poder hacer una comercialización de los mismos. Muchos queriendo decir aproximadamente un 30% de eso. Lo que sí hemos trabajado y hemos adelantado con el Ministerio de Economía y Finanzas son operaciones para ir reemplazando esos instrumentos por instrumentos ya homologados de deuda externa, que en su momento permitan al banco usar esos bonos en garantía para hacer operaciones de liquidez. Obviamente el valor de mercado de los bonos de deuda interna o externa del Ecuador hoy por hoy están absolutamente depreciados, no sería el mejor momento, pero en algún momento se pueden comenzar a utilizar. Perfecto, gracias. Patricio, otra alternativa para seguir encontrando dinero de donde todavía hay. A nivel privado existe también la alternativa del contrato de mutuo para conseguir dinero y financiar proyectos o negocios. También puede ser otro mecanismo atractivo que es menos complicado y más expedito que un proceso a través de una institución financiera que, por obvias razones, tiene que tener sus formalidades. En este caso, la persona que preste el dinero podría incluso tener una mayor rentabilidad que si pusiera ese dinero en un banco en un depósito a plazo, y el beneficiario del préstamo también podría tener como ventaja el tener una tasa un poco menor que la que le cobran en el banco. ¿Cómo se estructura un contrato de mutuo? ¿Qué limitaciones tiene? ¿Qué fortalezas tiene? Está sin audio. Está sin audio. Ahí. La pregunta es absolutamente pertinente. El sistema financiero efectivamente está muy bien planteado, afortunadamente está muy bien planteado, goza de muy buena salud. Y precisamente en ese contexto de estar gozando de buena salud en un momento muy complicado para el país, es que ha tomado la decisión de solamente reestructurar o refinanciar operaciones que ya venían de atrás, y ha resuelto al mismo tiempo ser extremadamente selectivo en el financiamiento de nuevas operaciones para financiar capital de trabajo, por ejemplo, que tanto necesita el empresariado en este momento. Entonces, ante esa realidad que está ocurriendo, efectivamente recurrir a operaciones de mutuo, dicho sea de paso, el contrato de mutuo ha estado siempre en nuestra legislación civil, es una operación perfectamente lícita, perfectamente viable, y el empresariado va a tener que recurrir a manera de créditos puente a endeudarse con el público, con quienes sí tienen ahorro. Afortunadamente siempre habrá gente que tiene ahorro, salir a endeudarse con el público a través de operaciones de corto plazo, utilizando precisamente el contrato de mutuo, con la expectativa enorme de que durante ese tiempo se puedan arbitrar los mecanismos que permitan traer recursos de afuera, que permitan llegar a esas mismas empresas y con esos recursos pues atender, honrar esas operaciones de mutuo que hayan sido adquiridas localmente. Y efectivamente, para un inversionista, para alguien que tiene ahorro, que tiene excedentes, le puede resultar atractivo en un momento determinado obtener una rentabilidad mucho más significativa que la que podría obtener en una operación pasiva en el sistema financiero e inclusive en una operación a través del sistema bursátil. Entonces sí, ahí está el instrumento, está en el Código Civil, no hay que inventar nada, la instrumentación es muy rápida, muy sencilla, no requiere de complicaciones ni de ritualidades complejas, ni mucho menos, no hay que elevar a escritura pública nada, no hay que registrar nada. Eventualmente la empresa lo que hará es emitir un pagaré y el inversionista será el portador de un pagaré que inclusive en un momento determinado lo puede descontar, lo puede comercializar en el mercado. En fin, hay arbitrios y no me cabe la menor duda de que muchas empresas tendrán que recurrir, si no lo están haciendo ya, a este tipo de operaciones. Muchas gracias, clarísimo. Ahí está otro mecanismo viable.
Antes de continuar, quiero anunciar el próximo panel de perspectivas clave que se realizará la próxima semana, no el miércoles como habitualmente sucede, sino el día lunes 18 de mayo a las 17 horas. El tema a tratar el día lunes es Ecuador al desnudo frente a los multilaterales de crédito. Los invitados confirmados son Julien Reynaud, economista senior del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, Juan Carlos Álvarez, representante para Ecuador, América Latina y el Caribe del Banco Mundial, Fernando Quevedo, representante para Ecuador del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y Daniel Rivera, representante para Ecuador de la Corporación Andina de Fomento, CAF. Los detalles para el registro los van a recibir nuestros amigos, nuestros contactos, todos los que se han registrado a partir del día de mañana. Alberto me acaba de comentar que tiene que desconectarse ya mismito porque tiene otro compromiso, es el precio de la fama, todos entendemos, economista Dajic, pero quiero ver si disponemos de usted unos 5 minutitos más y si puedo molestar a Patricio y a Vinicio unos 20 minutitos más para dar paso a un par de preguntas y atender algo de lo que mencionen los asistentes. Alberto, 5 minutos. Yo pediría, Caridad, porque era las 6 de la tarde, que con mucho gusto he visto nombres de muchos amigos. Yo puedo tomar todas las preguntas que me hagan y podemos hacer una respuesta que la publiques o la pases a todos. Me das el mail y se las pasamos a todos y la puedo hacer mucho más detallada y mucho más completa que en 2 minutos. Perfecto, muchísimas gracias. Con mucho gusto lo hago. Una última cosa antes de que se nos vaya, porque mencionamos su editorial de una aritmética simple y ahí pues usted hace la pregunta de que si permitiremos que esta crisis deje un sector público más grande que antes respecto del PIB y del sector privado, y enfatiza que si así lo hacemos, seremos cómplices de nuestra propia destrucción. Yo no quiero ser ese cómplice y por eso pregunto lo siguiente: para forzar al gobierno a esa reducción de gasto corriente, es decir, despedir burocracia, ¿cómo lo hacemos? ¿Hay caja para despedir a tanta gente? ¿Hay caja para pagar tanta liquidación? Se podría hacer un préstamo para eso cuando asumimos el gobierno en 1992, en el cual Patricio fue nuestro colaborador en el gobierno y muy distinguido. Recordará que hicimos una reducción de compra de renuncias de 25.000 personas. Eso es como reducir 60, 70.000 personas hoy. Hay que tener la decisión y hay que tener la claridad. Petroecuador, Petroamazonas pueden operar con 5.000 personas las dos, tienen 11.000. No se trata de bajarle a todo el mundo el sueldo, se trata de quitar la grasa, la ineficiencia. Yo le doy un ejemplo. Existe el CES, Consejo de Educación Superior. A las universidades privadas nos retienen el IVA, que es una barbaridad, es nuestro dinero. No recibimos plata del Estado. Con ese dinero le pagan a funcionarios que no nos dejan trabajar. Eso se convierte en un sector público que es un lastre para el sector privado. Y así es en todo y los empresarios lo saben. Se trata de que si es o es hoy o nunca. Mi pregunta es, ¿qué tiene que pasar en el Ecuador? ¿Hay algo más grave que esto para que el sector público tenga la sensibilidad de que él es el causante de este problema y se tiene que reducir? Si no lo hace hoy, Caridad querida, no lo hará nunca y terminará devorándonos a todos. Muchas gracias por esta invitación. Saludo a los dos panelistas, a ti, Caridad, un gran saludo, y a todos los amigos. Tengo, desgraciadamente, algo que estaba pactado también. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Alberto. Buena tarde. Gracias. Continuamos nosotros. Vinicio, regreso con usted donde un cuestionamiento que lo hace mucha gente del sector inmobiliario. ¿Por qué la distorsión en la alocación de recursos para los diferentes rubros de crédito? Hay 2.000 millones colocados en créditos quirografarios, que son básicamente créditos para consumo, y solamente 800 millones colocados en hipotecarios, que sí son recursos que de alguna manera activan una concatenación de actividades que mueven la economía, generan empleo, despiertan industrias, comercio. ¿Por qué esa distorsión? Caridad, sí, yo lo que he venido viendo e investigando inicialmente
me despertó también mucha curiosidad esa inquietud que me han manifestado los amigos promotores y constructores. Que es que tampoco es de ahora. Del lado del presupuesto, pero en realidad lo que he venido viendo mes a mes y lo que he revisado en los años anteriores es que todo obedece a la oferta y la demanda. En este caso a la demanda de los préstamos quirografarios y su uso, que es mucho más rutinaria, y a la propia demanda de los préstamos hipotecarios. Nosotros ya venimos viendo, y esa es una preocupación no solamente del banco, sino generalizada, que los años inmediatamente anteriores, desde el 2016, 2017, 2018, la curva de demanda de hipotecarios no se ha venido contrayendo porque el banco no haya ofertado suficiente cantidad de dinero para créditos hipotecarios, sino porque no se han solicitado las suficientes operaciones. ¿Sí? Y de hecho, ahí vamos a entender las particularidades de esta crisis del COVID, que es realmente muy extraordinaria, y les doy como un dato. La demanda en el mes de abril de los préstamos quirografarios se vio reducida en un 50%. Y no se ha limitado en absoluto nada. El préstamo quirografario uno ingresa con el usuario y la clave, y directamente el afiliado lo requiere y se le acredita en su cuenta. No se ha limitado y se han tenido los recursos. Sin embargo, el propio afiliado ha tomado la decisión de limitar su uso. En los hipotecarios ha sido distinto porque, dada la propia condición, no hemos alcanzado a desembolsar. Aún así, seguimos haciendo los ejercicios de desembolso en donde hemos podido, y la buena noticia es que ya estamos retomando actividad normal. No solamente vamos allá, hemos aprendido algunas cosas también de la crisis, vamos a poder recibir hasta cierto punto prácticamente todas las solicitudes de hipotecarios vía electrónica, vía email. Ya estamos volviendo a habilitar las oficinas, ya tenemos contacto directamente con ciertas notarías y ciertos registros de la propiedad para comenzar a implementar inmediatamente. Ahora hay que ver cómo va a comenzar a responder la demanda. Entonces, yo le diría que hoy por hoy, incluso dada la contracción del quirografario y la contracción propia del hipotecario, y como hemos logrado mantener la reserva de liquidez, podríamos tener aún más para entregar en hipotecario. El tema es que en qué velocidad se van a ir recuperando. Y después, cuando nosotros estemos en condiciones para hacer operaciones de liquidez, tendríamos aún más recursos para incentivar la oferta del sector de la construcción y la propia demanda. Pero el tema es, a buena medida, qué tanta velocidad le podemos ir dando a ese proyecto. Entonces, sí hemos estado muy concentrados en revisando ya el proceso, los subprocesos. No vamos a volver atrás. Por ejemplo, ya hemos hecho cambios que no tienen marcha atrás, que son beneficiosos para el afiliado. Ya la generación de claves, cambio de claves, ya se le entrega totalmente de una forma telefónica. Ya hemos atendido más de 100,000 afiliados por el teléfono. Eso ya no hay que volverlo a hacer en ventanilla. Muy posiblemente ya lo que vamos a hacer es solamente atar citas directamente para que el afiliado que está solicitando su hipotecario vaya directamente a cierta hora y cierto minuto y ya se atienda directamente con la persona de balcón. Entonces son algunas cosas que estamos diciendo. Claro, gracias. Sí, uno de los factores que puede haber reducido la demanda de créditos hipotecarios definitivamente debe ser el miedo a la duración de la estabilidad laboral en el momento, en una situación tan incierta como la actual. Yo pienso que sí el BIES debe brindar servicios, pero también debe buscar una forma de estimular la demanda, apoyar al mercado y estimular la demanda, dando cierto tipo de facilidades. Y precisamente en el caso que acabo de mencionar, tal vez lo que el afiliado necesita es contar con un seguro de desempleo. Es decir, si yo no soy el dueño de mi empresa, si no soy mi propio patrono y trabajo para alguien más, y en esta época es incierto la duración de mis condiciones laborales, tal vez lo que a mí me ayudaría es que en el sitio donde yo voy a conseguir un crédito hipotecario se me pueda también incluir un seguro de desempleo, que lo tienen otras instituciones financieras. Podría ser un seguro de desempleo adicional, Caridad, porque recordemos que en el Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social tengo ya mi seguro de desempleo. Ahí sí me pagan por desempleo. Y adicionalmente tengo la cesantía. Me refiero al seguro de desempleo para el crédito hipotecario, no mi seguro de desempleo como empleado, que lo recibo yo que no tengo crédito hipotecario. Un seguro que cubre las cuotas de mi crédito hipotecario en caso de yo perder el empleo por un máximo de X número de meses. Sí,
estamos abiertos a cualquier iniciativa. Ahora estamos iniciando de nuevo un proceso de selección de aseguradoras para las pólizas de vida, de desempleo, y esperamos tener más de implementar ya en el sistema más de 5 distintas ofertas para los afiliados que ellos escojan. Y obviamente vamos a requerir mayor cantidad de beneficios y ojalá la menor tasa. Esa es la idea. Entonces no estamos cerrados en esas posibilidades. Hay un aspecto muy importante tal vez dentro de las prioridades para este semestre, aparte de que tiene que abocarse el BIES, aparte porque hay preguntas al respecto, Caridad. No solamente abocarnos a diseñar nuevos instrumentos, a traer liquidez, a titularizar la cartera, hacer operaciones de liquidez, inyectar el sector productivo. Sí, esa es la primera misión. La segunda es que vamos a quedar con un remanente de algunos afiliados que van a estar en problemas luego de que se cambió directamente su relación económica con su empleador porque su salario bajó o que directamente quedaron desempleados. Entonces, este segundo semestre del banco es decisivo para estructurar casi un proceso, así como tenemos un proceso de fábrica para conceder hipotecas. Debemos hacer un proceso de fábrica ordenado, estructurado, significa ordenado, estructurado, para poder reestructurar, refinanciar, novar los créditos y tener una cartera que tenga un régimen más saludable, ¿no? Y darle esa facilidad, porque tampoco queremos recibir los bienes raíces de dación de pago y nosotros volvernos la inmobiliaria más grande del país. Así es verdad, todo tiene que ser pulcramente delineado, dibujado y planificado para que el resultado sea el óptimo, ¿no? Nos hemos extendido bastante en el tiempo. Quiero proceder con una última pregunta para Patricio. Hablamos constantemente, Patricio, de la necesidad de atraer inversión extranjera al país. Tenemos una imperante necesidad de traer dólares al país para sostener la dolarización. Y hemos leído, seguramente ustedes igual que yo, con muchísima frecuencia estos grandes titulares que anuncian estas enormes cantidades de dinero que empresas privadas y gobiernos extranjeros van a invertir en el Ecuador y muy poco se materializa. ¿O será que el momento que se materializa ya no hacen titulares que no nos hemos enterado? Pero pienso que en la realidad quedamos en el anuncio y debe ser porque hay alguna piedra en el zapato. ¿Qué incentivos cree usted, Patricio, que nos hacen falta para que de verdad nos toque un pedazo de ese pastel que los fondos de inversión internacionales sí están colocando en nuestros países vecinos, pero es como que le pasarían por alto a Ecuador? ¿Son incentivos tributarios? ¿Qué tipo de incentivos? No somos competitivos en algún tipo de incentivos que otros países de la región sí están ofreciendo. Caridad, se llama seguridad jurídica. Se llama seguridad jurídica. En la medida en que nuestro país, como organización social, no ofrezca seguridad jurídica en toda el alcance de este término, es muy difícil que la inversión extranjera aterrice en el Ecuador. Como dice ese adagio que no hay nada más cobarde que $1 millón. El inversionista tiene una enorme cantidad de alternativas. Los inversionistas en el mundo tienen una enorme cantidad de alternativas para invertir sus recursos. Entonces, ¿por qué han de quedarse en una jurisdicción como la ecuatoriana si no ofrece seguridad jurídica? Este es un elemento fundamental. Y otro elemento que definitivamente podemos hablar de esto muchísimo, pero otro elemento que me parece que es fundamental para que el cúmulo de inversiones que tanto añoramos pudiera empezar a venir hacia el Ecuador es la necesaria eliminación del impuesto a la salida de divisas, que más que ser un impuesto a la salida de divisas, en estricto sentido se convierte en un impuesto a la entrada de las inversiones, en una barrera de entrada de las inversiones. El impuesto a la salida de divisas le genera al erario, al Estado, menos de 3 puntos porcentuales, mucho menos de 3 puntos porcentuales respecto del Producto Interno Bruto. Creo que, si mi memoria no me traiciona, debe ser inclusive inferior al 2% del Producto Interno Bruto, la cantidad que ingresa por conducto de ese impuesto. Si se incrementase el IVA, es un tema que a mucha gente no le gusta escuchar, si se incrementase el IVA en 3 puntos y se eliminase el impuesto a la salida de divisas,
se habría compensado la necesidad del ingreso para el Estado ecuatoriano. Y claro, cuando yo menciono y hablo de la conveniencia de incrementar el IVA en 3 puntos y eliminar el impuesto a la salida de divisas, estoy también haciendo referencia o enfatizando al hecho de que todos los productos de la canasta básica están exentos del pago de IVA o tienen IVA tarifa cero. Todos los servicios fundamentales como los de educación, los de salud, de transporte, son servicios que causan IVA cero. Consecuentemente, ese incremento de 3 puntos no es que va a afectar ni va a meterle la mano al bolsillo a los pobres, a los que más necesitan. Todo lo contrario. Yo creo que eso va a permitir dinamizar mucho más la economía del país y sincerarla. Tenemos uno de los IVAs en términos porcentuales más bajos de la región, y por otro lado tenemos este impuesto a la salida de divisas que tiene que eliminarse, que reitero se ha convertido en un muro, en una barrera a la inversión. Este es el problema. Muchísimas gracias, Patricio, muchísimas gracias, Vinicio, muchísimas gracias a todos los asistentes a este panel que han estado pendientes de todo lo que aquí se ha conversado. Nos hemos extendido bastante en el tiempo, por eso en este momento me voy a disculpar de no dar paso a preguntas al aire, pero me voy a comprometer, como siempre lo hago, y a cumplir con ese compromiso en recuperar todas las preguntas de la audiencia, agruparlas, enviarlas a la persona, al panelista al que están dirigidas, rogándoles que por favor nos ayuden con la respuesta, y a devolverlas a la persona que originó esa pregunta. Esa es nuestra forma de cerrar este círculo. No queremos, a mí también se me han quedado un par de cosas en el tintero, pero no importa, las solucionamos. Lo que yo no quiero es que la audiencia sienta que se le quedaron cosas en el tintero, o que se quedó con preguntas o con dudas o con inconsistencias que tal vez quería aclarar, de tal manera que nos encargamos de hacer eso para poder cerrar el círculo de este panel. La información para el próximo panel de la semana que viene, que es el día lunes, no el día miércoles, será de hace un momento, y la van a recibir todos ustedes también, los detalles ya a manera personal en sus correos electrónicos o vía WhatsApp o nuestras redes sociales. Quiero agradecer una vez más por su asistencia. Alberto ya no está en este momento con nosotros. Patricio y Vinicio han sido un cartel de lujo para este panel de perspectivas clave. Mi más profundo agradecimiento a ustedes por la generosidad que tienen al compartir sus respuestas, sus posiciones, su situación y sobre todo sus comentarios muy bien argumentados y fundamentados en relación a la situación que estamos viviendo. A ustedes, queridos amigos que nos acompañan semana a semana, quiero agradecerles por su asistencia y su atención una vez más, y les dejo con la imagen de las marcas que dan vida a este espacio. Nuestros auspiciantes, a quienes nunca nos cansaremos de agradecer, porque es gracias a ellos que podemos estar con ustedes. Ellos son Hormigones del Valle, con 30 años de experiencia a su servicio, que nos traslada su valioso mensaje de que a la construcción la reactivamos juntos. RFS Constructora, la mejor inversión, los mejores proyectos. Cubiec, empresa que apoya a la construcción porque es el símbolo de la recuperación del país. Pacacuna Gardens, un tesoro que esconde un maravilloso estilo de vida en medio del paraíso. Semaica, la empresa que construye obras que perduran con el tiempo. Uribe Schwarzkopf, 47 años de historia, arduo trabajo, metas cumplidas y sueños construidos en Quito, que son la mejor garantía para sus clientes. Creamedios, visiblemente rentable, y Pinturas Sherwin-Williams. Los esperamos, queridos amigos, en la siguiente edición de Perspectivas Clave. Hasta tanto, va un fuerte abrazo virtual para todos ustedes, cargado de mucha energía y el optimismo que siempre caracteriza nuestras presentaciones. Hasta la próxima. Dios mediante, lunes 5 de la tarde. Buenas noches.